Muy bien. El tema de esta noche es los libros apócrifos. Palabra de Dios o añadidura de hombres. Palabra de Dios o añadidura de hombres. Ahí está una tela, ¿no? Y cierto que, bueno, aunque ya hay modas raras hoy, pero eso como que no cuadra, ¿sí o no? Eso como que no cuadra y como que uno dice, no, eso no cuadra. Los libros apócrifos, la palabra de Dios o añadidura de hombres, si eso se lo diéramos a un sastre profesional, haría algo mejor. Hermano, lo que Dios ha inspirado se conoce, pero lo que el hombre ha inspirado también se conoce. Lo que el hombre dice, eso es muy conocido. Uno dice, no, eso sabe a hombre. Pero lo que Dios, el único y sabio, ha dicho, eso también se conoce. Ahorita lo vamos a ver. Vamos entonces a la base bíblica. Ahí están los textos, están en las mismas imágenes, así que usted puede leer, va a estar en grande. Quiero pedirle favor allí al máster para que tenga siempre la imagen allí en grande. Muy pocas veces me muestre a mí. Lo importante es que las personas que están allí en Facebook y en YouTube observen. Muy bien. Base bíblica 1. Proverbios capítulo 30, versículos 5 al 6. En el nombre del Señor Jesús dice así: toda palabra de Dios es ¿qué? Limpia. Escuche bien, toda palabra de Dios no viene contaminada. Puede usted pegarle un muelazo y comérsela confiadamente que no se va a envenenar. Toda palabra de Dios es limpia. Yo me acuerdo una vez, padres que le enseñan mal a los niños, y era un vecinito, y el niño decía, ay, no me junto con ustedes porque mi papá me dijo que no, porque ustedes son evangélicos y predican la Biblia. Y yo decía, oiga, la ignorancia es atrevida. Si lo mejor que puede hacer una persona es alimentarse de la palabra de Dios, vea, el que muerde la palabra y la degusta no se enloquece, puro cuento. El que se come la palabra tampoco se envenena, al contrario, logrará ser como el Señor quiere que sea, a su imagen y semejanza. Entonces, toda palabra de Dios es limpia, así que a medida que yo voy leyendo, voy explicando. Y dice, Él es escudo a los que en Él esperan, como diciendo, cuando una persona empieza a comer y a degustar la palabra, ¿qué hace el autor de ella? El autor de ella dice, venga te protejo, venga te rodeo, venga te escudo. Él es escudo a los que ¿qué? A los que en Él esperan, es decir, los que están confiados en las promesas que la palabra de Dios dice. Y dice el verso 6, no añadas, ojo con eso. Oiga, no añadas, no le agregues, no pongas remiendos, no añadas. No, hermano, que es que este remedio es un corazoncito, así le ponga el corazoncito como está en ese jean, es feo. No, hermano, es que lo que dijeron allí es bonito, pues no está en la Biblia, pero es bonito. No añadas a sus palabras. ¿A cuáles? A las de Dios, para que no te reprenda. Oiga, hermano, es que el autor de la palabra vela por lo que él ha dicho. No añadas a sus palabras.
Hay gente, hermano, que quieren saber más que Dios. Dios ha dicho que el que creyere y fuera bautizado será salvo. Y hay otros que dicen, no, eso no es necesario, es por invento. O sea, quieren saber más que Dios. No añadas. Y aquí vamos a mirar si los libros apócrifos fueron inspiración divina o fue añadidura de hombres. Por eso es importante hablar esto. Así que no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. A ver, los que estén entendiendo hasta aquí, escriban ahí en el WhatsApp, amén, pastor, perdón, en el Facebook o en YouTube. Entonces, ¿qué dice? Leo ahora sí rápido. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Otra base bíblica como para subrayar la que he leído es la que está en Apocalipsis aquí no busqué la cita, está mal allí, no es Proverbios, es Apocalipsis capítulo 22. Creo que es capítulo 22. No sé si el hermano me colabora allí, hermano Elías. Gracias, hermanos que están allí respondiendo, amén, así es, gracias, porque es la forma de retroalimentarme de que me estoy haciendo entender. Ok, me avisa, hermano querido, cuando ya haya cambiado. Apocalipsis 22. Voy a buscarlo aquí porque puse mal la cita. Bueno. Dice la palabra del Señor, vamos a ver, capítulo 22, el verso 18 y 19. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras del Apocalipsis. Recuerden que lo que se escribió en Apocalipsis no fue un invento del hombre, fue una revelación que Dios le dio a Juan en la isla de Patmos. Y vuelve Dios a subrayar lo que mencionó en Proverbios aquí. Vea lo que dice a través de Juan. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Escuche, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces quise leer, aunque está hablando del Apocalipsis, quise poner este texto en consideración para que entendamos que a lo que Dios dice no hay ni que añadirle ni tampoco que quitarle. La palabra de Dios es para que la comamos, la degustemos y la prediquemos tal y como está. Amén, hermanos, ¿ustedes qué opinan? Así que ojo con eso. Vamos entonces a la siguiente imagen, por favor. Hablemos entonces a manera de introducción de los libros apócrifos. No olvidemos el objetivo que les mencioné. ¿Sí? El de 1 de Pedro capítulo 2, verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Alguien dirá, bueno, ¿y por qué hablan de ese tema? ¿Para qué? ¿De qué me sirve escuchar ese tema de los libros apócrifos? ¿Para qué me sirve? Pues le voy a decir, porque es que los libros apócrifos ha traído cierta confusión en algunos de si son o no inspiración de Dios. Sí, y en las Biblias de versión católica están. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que hay que desear la leche espiritual no adulterada.
Es decir, que no tenga ninguna clase de añadidura. Porque si usted se come una prédica con levadura, si usted se come una porción de la palabra con levadura, por eso es que uno no puede mirar todo lo que sale en YouTube. Usted no se ponga a escuchar todo lo que, no, que es que, uy hermano, que es que fulano cuando predica hace reír la gente. No, que es que, hermano, cuenta unas historias, unos cuentos, unas anécdotas. Hay que tener cuidado. Hermano, una palabra que venga con levadura no le ayudará al crecimiento. Lo emocionará al momento, ¿cierto? Pero palabra de Dios pura es la que le va a servir a usted y a mí, nos va a servir para el crecimiento. Eso es lo que dice el texto. Hermano, póngalo, llégame el favor. 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, ojo, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Por eso predicamos este tema, así que ese es el propósito. Entonces, volviendo a la imagen en grande, por favor, como le he dicho, volviendo a la imagen, la levadura en la Biblia por lo general tiene que ver con aquello que contamina o que corrompe. Hermana querida, hermano querido, niños, escuche palabra de Dios sin levadura. ¿Cómo así, pastor? No comprendo, desbarájemela más. Pues lo que le estoy diciendo es que escuche sana doctrina, porque la mala doctrina contamina. ¿Qué dice la Biblia? Escuche. Dice, Gálatas capítulo 5 de 7 al 9, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Pablo está haciéndole un llamado a los Gálatas porque los había dejado ubicados y tiempo después regresa a ver la iglesia y está desubicada. Y le dice, oiga, pero ¿qué les pasó a ustedes? Ustedes corrían bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Y dice el verso 8, esta persuasión, escuche, no procede de aquel que os llama. Esta persuasión, es decir, los que están ahí diciéndole que hagan tal cosa, no viene del que os llama. Y escucha el verso 9, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Sabe cómo dice otra versión? No hay duda de que un solo falso maestro daña toda la enseñanza. Así dice otra versión. Un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, usted puede tener un 90% de conocimiento verdadero, pero un 10% solamente de levadura le daña todo el conocimiento. ¿Qué cosa, no? Eso es como cuando uno tiene un jugo de guanábana en leche bien con buen hielo y le cae una mosca. Oiga, algo chiquitico ya me hizo perder el jugo. Algo así. Un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso debemos comernos una predicación, por eso debemos escuchar una enseñanza, por eso debemos examinar la Biblia y cuidarnos de esas pequeñitas cosas que vienen con levadura. Por eso es que yo digo, hermano, no se coma todo lo que en el internet le muestran. Por favor. Ahora bien, escuche, hermano querido, lo siguiente. Exacto, hermano Galindo, muchas gracias. Hermano Miguel Galindo, anótese 1,000. Dice el hermano, música 100% no adulterada. También. Porque hay música hoy, hay muchos cantos con mero ritmo, pero muy pobre contenido de palabra. Hay cantos, oiga hermano Miguel, excelente, hay cantos que lo que más se oyen son los instrumentos, los gritos y motiva a la gente que salte.
Hay un coro que de hecho se canta mucho, ¿no? Y es, vamos a romper, vamos a romper, vamos a romper, vamos a romper, vamos a romper. Y hágale, y la gente le hace tanto que ya termina, mire, saltando. Y de verdad, esos coritos viejitos, ¿cómo eran? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. ¿Sí ve que hay mucho cambio? Aquí atribuíamos que es Cristo el que rompe las cadenas, pero ahora somos, vamos a romper, vamos a romper. Hermano, vea, las canciones deben ser 100% también cristocéntricas. Canciones sin levadura. Oh, hermanos amados, demos gloria a Dios. Y si está de acuerdo, diga amén. Y si no está de acuerdo, diga ay, ay, ay. Pero yo aquí voy a seguir predicando esto. Ahora bien, un poco de levadura. Por eso puse la imagen allí. No se deje engañar. Porque hay quienes tienen apariencia de piedad, pero realmente lo que refleja su sombra es un lobo. Muy bien. Entonces, estamos diciendo que hay que tener cuidado con la levadura. Así que vamos a mirar entonces los libros apócrifos que son. Para poder hablar de los libros apócrifos, siguiente por favor, necesito que usted por favor esté atento. Aquí le voy a dar un dato teológico, por favor no se me vaya a confundir, no quiero enredarlo. Por favor, yo quiero que usted diga, uy, no, hermano, me perdí. No, concéntrese. Por favor, 5 sentidos aquí. 5 sentidos, escuche. Para comprender si los libros apócrifos son palabra de Dios o añadidura de hombres, usted necesita saber qué es el Tanaj, o en la pronunciación Tanaj. El Tanaj era el Antiguo Testamento hebreo o las Escrituras. Ese era el Tanaj. Cuando el Señor dijo a través del apóstol Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿de qué está hablando? Del Tanaj. Porque en ese tiempo cuando Pablo dice eso, no estaba el Nuevo Testamento. Cuando el Señor dijo, toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿de qué estaba hablando? Del Tanaj. ¿Cómo así, pastor? Sí, del Antiguo Testamento hebreo, o de las Escrituras, que así se le llamaban, las Escrituras. Entonces, el Tanaj era la Biblia de los judíos, para que me entienda. Era la Biblia de los judíos. Escuche, por favor. Y el Tanaj se le llama Tanaj porque estaba repartido, era una sigla de 3 nombres. Hermano, en grande, por favor, en grande. Era una sigla de 3 nombres: Torah, Nebigim y Ketubim. Tranquilo, hermano, a mí no me interesa que usted se memorice esos nombres. Solamente quiero que sepa que la Biblia judía estaba dividida en 3 grupos. La Biblia judía estaba dividida en 3 grupos. ¿En cuáles? La Torah, Nebigim y Ketubim. La Torah tenía 5 libros, de Génesis a Deuteronomios. Los profetas tenían 8 libros, de Josué a Malaquías. Y los Ketubim tenían 11 libros, de Salmos a Crónicas. Escuche esto. Cuando el Señor dijo, por ejemplo, Lucas 24, 44 y 45, escuche, mire lo que dijo el mismo Señor Jesús. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? En la Torah. ¿Dónde más? En los Nebigim y en los Ketubim. Mencionó el primer libro de los Ketubim y los Salmos. O sea que el Señor lo que hizo ahí, ¿qué fue? Citar el Antiguo Testamento hebreo. Por eso el 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen ¿qué?
el Tanaj, para que comprendiesen las Escrituras. Amado, amada, si usted me está captando, escribe amén, pastor. A mí no me interesa que usted se pronuncie Ketuvim, Nebigim, no. Pero solamente quiero que sepa que la Biblia hebrea, Antiguo Testamento hebreo, se dividía en tres grupos: Torah, Nebigim y Ketuvim. Y se le llamaba Tanaj, ley, profetas o salmos o escritos. Ahora bien, vamos con el siguiente, hermano, por favor. Vamos con la siguiente. Un saludo también para la mamá de mi hermana Lady Hernández, que está allí también en sintonía. Ok. Vamos rápidamente a revisar cuáles eran los libros de la Biblia judía. Vamos a ver cuáles eran los libros de la Biblia judía. Nosotros decimos, o en la clasificación que tenemos 39 libros. Pero realmente la Biblia judía era 24 libros. ¿Cómo así, pastor? O sea que tenemos 15 de más. No, solo que nosotros Primera de Reyes y Segunda de Reyes lo contamos aparte. Primero de Crónicas y Segundo de Crónicas lo contamos aparte. Esdras y Nehemías lo contamos aparte, pero en ellos era uno solo. Igual con Samuel, primero y segundo lo contamos aparte. Ahora bien, escuche, no se preocupe. La Torah, entonces dijimos que tenía ¿cuántos libros? 5. ¿Cuáles? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. En eso no tenemos problema, ¿cierto? Muy bien. La Torah es conocida como la ley o el Pentateuco, penta de 5, ¿cierto? No hay problema. Pero vámonos con los Nebigim, por favor. Los Nebigim tenían en total, ¿cuántos libros dijimos? 8 libros. ¿Cuáles 8 libros? Tenía uno llamado Josué, otro Jueces, otro Samuel, estaban los Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y había otro que se llamaba ¿cómo? El libro de los 12. ¿Cuál era el libro de los 12? Los 12 profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ese era los Nebigim. Y los Ketuvim, que eran ¿cuántos? 11, que eran lo que se le llamaban los escritos. ¿Cuáles estaban? Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. A ver, una pregunta y escriban por el chat. Según la Biblia judía, ¿cuál era el primer libro de la Biblia, de las Escrituras? No. Según la estructura que he leído, Génesis. Según la lista que la he mencionado en el orden, ¿cuál es el último libro del Tanaj? Crónicas. No es Malaquías. Recuerde que la estructura que tenemos nosotros en la Reina Valera es distinta, pero son los libros inspirados, los mismos del Tanaj, los mismos. Pero en la estructura del Tanaj de la Biblia judía, el último libro es Crónicas. ¿Cómo así, pastor? Eso no me la sabía. No se afane, aquí lo está sabiendo. Vamos, hermano, por favor, a la siguiente imagen. Me confirma, por favor, cuando ya esté ahí. Muy bien, entonces volvamos a repasar. Escuche. La Torah es la misma ley con 5 libros. Génesis, ahí está en grande, que es el primero, a Deuteronomio. Los Ketuvim, que es la última, son los escritos. El último es Crónicas. Póngale cuidado. El primer libro del Tanaj entonces, ¿cuál es? Génesis. Y el último libro del Tanaj, hermano, ¿estamos ahí? Y el último libro del Tanaj, ¿cuál es? Crónicas. Y eso está en la Biblia, el Señor lo citó. Mire lo que dice Mateo 23:35.
para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra desde la sangre de Abel. ¿Dónde está la sangre de Abel? Génesis. La sangre de Abel está en Génesis 4. Toda la sangre desde Abel. ¿Qué dice el Señor? Génesis. ¿Hasta dónde? Hasta la sangre del justo Zacarías, hijo de Berequías, quien mataste entre el templo y el altar. ¿Dónde está esa historia? En 2 de Crónicas 24. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Utilizó la Biblia judía, el Tanaj, de principio a fin. Bueno, no sé si me hice entender, amado, por favor, me ayuda. ¿Sí? Vamos avanzando. Muy bien. Ay, hermano, esto aquí nos toca así porque para poder entender si los libros apócrifos son palabra de Dios o añadidura de hombres, usted debe saber por lo menos que existe una cosa que se llama Tanaj, y que es la Biblia o las escrituras del Antiguo Testamento hebreo, y ya leímos los libros. ¿Cierto que, a ver, usted por ahí leyó un Tobías en esas? Yo tampoco leí Tobías. ¿Usted escuchó por ahí, hijos, un Judith? Tampoco escuchó. ¿Baruch? ¿Escucharon? No, tampoco Baruch. Tampoco. Ni primera de Esdras, ni segunda de Esdras. No, solo Esdras, pero primera y segunda no. Macabeos, en lo que yo leí, no. O sea que en el Tanakh no está eso. O sea que el Antiguo Testamento, escuche, en el canon del Antiguo Testamento no estaban estos libros. Entonces, ¿cuándo aparecieron? Por favor, escuche. Escuche. Vamos a hablar de la Septuaginta. La Septuaginta. Resulta que la Septuaginta, a ver, es importante que tenga este dato. Los 400 años de silencio que se llaman, repito, no fue porque Dios estuviese en silencio o desentendido, sino que se llaman así porque no hubo más voz de Dios a través de un profeta. El último profeta fue Malaquías, por allá en el 435 antes de Cristo. Pero después de ahí, hasta Juan el Bautista, no volvió a haber palabra de Dios a través de un profeta. O sea, el último fue Malaquías, y el que vino luego en Mateo, Juan el Bautista. Por eso hizo el Señor que el último profeta, Juan el Bautista. Pero en esos 400 años aparecieron escritos sabidos y por haber acerca de la divinidad, acerca de Dios, una mezcla de la creencia de los judíos, y esto lo hizo posible la Septuaginta. ¿Qué fue la Septuaginta? La Septuaginta fue la primera traducción de la Biblia. Resulta que un rey llamado Ptolomeo Filadelfo, por allá en el 255 más o menos, en el 255 antes de Cristo, por allá por esos años, él quiso que Alejandría fuera el centro mundial de la literatura. Estaba la biblioteca más cotizada, más equipada, con todos los rollos de la época, con todos los escritos, la literatura. Dice que cualquier embarcación que llevaba libros para la biblioteca de Alejandría. Y entonces uno de sus consejeros le dijo: señor rey, bonita la biblioteca, pero le falta algo. ¿Cuál? ¿Qué me falta? Los judíos tienen un libro sagrado que le llaman el Tanaj. Y dijo: no, pues hay que traerlo. Sí, señor, pero hay un problema, y es que está en hebreo. Y nosotros somos griegos, tú sabes. Entonces el rey, como era el rey y dominaba en esa época Palestina, los Ptolomeos, mandó al sumo sacerdote en Jerusalén para que le enviara unos eruditos que le tradujeran la Biblia, el Tanaj, del hebreo al griego. Y entonces, ¿qué hizo el sumo sacerdote?
escogió a 6 de cada tribu, es lo que dice la historia, y llegaron 72. El rey Ptolomeo los escuchó, la sabiduría que traían, porque todo el que tiene contacto con la palabra de Dios tiene mucha sabiduría, y el rey se quedó boquiabierto y dijo: no se diga más, tradúzcame la Biblia, quiero que me la traduzcan al griego. Escuchen, y la tradujeron al griego. ¿Saben cuántos días dicen? Precisamente en 72 días. Por eso se llama la famosa Septuaginta, número 70. Entonces ahora sí, tenían la Biblia en griego. Escuche, por favor, escuche. Pero pasó un problema. Cuando el Tanakh fue traducido al griego, los mismos griegos, no conformes y en su anhelo de no dejar nada por fuera, le añadieron. Sí, muy bien. Estaba diciendo que cuando el Tanakh fue traducido del griego, los mismos griegos no conformen y en su anhelo de no dejar nada por fuera, le añadieron a esa traducción los llamados hoy libros apócrifos, los cuales eran muchos los que habían, pero solo le agregaron los que están con contenido pagano y algunos con historia de la época, como los Macabeos. ¿Qué opinan, amados? Yo quiero que usted por favor escriba aquí: amén, no amén. ¿Cómo va la cosa? Ayúdeme, por favor. Esto es un tema, una predicación, pero tiene también un dato teológico que debo hablarlo, porque para usted comprender si los libros apócrifos son palabra de Dios o añadidura de hombres, este es el núcleo. Entonces, ¿cuándo fueron añadidos los libros apócrifos? ¿En el Tanaj? No. ¿Cuándo se tradujo el Tanaj al griego? De hecho, escuchaba yo que los judíos les pesó. Vea, a ellos les pesó después haber hecho esa traducción, porque como era la época del helenística, donde el griego era como el idioma universal, entonces claro, se le hizo fácil acuñar los escritos que estaban por ahí, ¡prum! Pero en el canon judío no eran aceptados. Amado, vea, vamos a la siguiente, ahí está. Los libros apócrifos. Entonces, después de escuchar lo que hemos oído, puedo decirlo con toda seguridad, y yo me comprometo con eso como pastor y como teólogo también. Los libros apócrifos son escritos falsos, añadidos por el hombre. No hacen parte del canon judío. No hacen parte del canon, amados. Perdóneme si de pronto esto duele a alguien, pero ¿qué significa la palabra apócrifo? Significa ocultar, que no es auténtico o no es obra de la persona a la que se atribuye. Son textos o libros que no fueron aceptados en el Tanaj judíos. Los judíos no aceptaron. ¿Y cuáles son los que se mencionan? Siguiente, hermano, por favor. Algunos apócrifos, ahí los tenemos, son 14. No los leo, pero usted ahí yo le voy a enviar el material ahorita termine el culto. Ahí está. Ahora bien, bueno, voy a leerlos rápidamente. Los libros apócrifos más conocidos, ¿cuáles son? Primera y segunda de Esdras, Tobías, Judith, adiciones del libro de Esther, sabiduría de Salomón, eclesiástico, Baruch, cántico de los tres jóvenes, el rey. Bueno, ahí usted lo va. Vamos a avanzar, por favor. ¿Por qué los libros apócrifos, por qué no son inspirados por Dios? ¿Por qué? Número uno, porque los judíos nunca lo consideraron inspirados. Y alguien dirá, ¿y es que acaso ellos quiénes son? ¿Acaso por qué los judíos tenían que decir si era o sí, si era o no? Eso es bíblico. Romanos 3, 1 y 2. Vea cómo dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? Por favor, léalo con U y no con O. ¿Qué ventaja tiene pues el judío?
¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y escucha el verso 2. Mucho, en todas maneras. Primero, dice Pablo, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Los judíos llamados rabinos, que eran los maestros, hermano, a ellos se les encargó verificar si un texto sagrado era de verdad inspirado por Dios. Y ellos tenían unas, ¿cómo le digo yo? Unas características, tenían como unos tips para corroborar si el libro que escribía alguien hablando de Dios era inspiración divina o no. La palabra canon significa, viene una regla, una caña de medir. Entonces, ay, que Dios me dio tal palabra. Ah, bueno, venga, lo pasamos aquí por el canon. No pasó. Entonces, de una vez los judíos no es inspirado. Como una máquina de probar billetes, ¿no? Probaban allí. Y los judíos no vieron esto como inspiración divina. Ahora bien, siguiente, por favor. No son inspirados de Dios porque fueron escritos en griego y no en la lengua hebrea. La mayoría de los apócrifos en griego. Porque recuerde que era la época helenística. ¿Y qué dice? ¿Cuáles eran las condiciones que tenía el canon o la caña de medir? Que para que el libro fuera inspirado y hiciera parte del canon, tenía que ser auténtico, es decir, escrito en hebreo. De hecho, como Daniel fue escrito en arameo, estaba en duda, pero su mensaje profético caló. Entonces, una de las condiciones era que tenía que ser en hebreo. Ahora bien, hermano, siguiente, por favor. Creo que los apócrifos no son inspirados de Dios porque, escúchelo, lo voy a leer con calma y aquí usted se va a dar cuenta si eso es de Dios o es de hombres. Escuche lo que dice. Tiene doctrina que contradice la palabra de Dios y hasta en sus mismos escritos en cuanto a las obras de caridad. Mire como dice Tobías 12, 8 al 9. Solamente lo voy a leer y usted me dirá si es una locura o eso le sabe a Dios. Dice Tobías 12 del 8 al 9. Buena es la oración acompañada del ayuno y el dar limosna mucho mejor que tener guardados los tesoros de oro. Porque la limosna libra de la muerte y es la purga. Y es la que purga los pecados y alcanza la misericordia y la vida eterna. ¿A usted le parece eso divino? Dar limosna es la que purga de los pecados y guía la vida eterna. Cierto que eso es como añadirle al gin ahí lo que... No, eso no sabe a Dios. Usted puede leer Hechos 10, 1 al 6. Cornelio era un hombre que hacía limosnas. Si eso fuera así, el Señor no se le hubiera aparecido de noche. Mándalo a unos hombres porque te falta algo. ¿Y qué le faltaba? Señor, ¿y qué significa esto? Y el Señor le dijo, ellos te dirán qué debes hacer. ¿Y qué debía hacer? Bautizarse en el nombre de Jesús. Ahora bien, siguiente hermano, por favor. Creo que si usted le da clic aparece la X. Ahora vamos con la siguiente. Por ejemplo, Judith 13 del 30 al 31. Mire lo que dice. En cuanto a la oración de hombres, mire cómo dice. Pero luego que recobrando el aliento volvió en sí, se arrojó a los pies de Judith y adorándola. ¿Adorando a quién? A Judith dijo. Bendita tú eres de tu Dios en todos los tabernáculos o posteridad de Jacob, pues en todas las naciones que oyeron decir tu nombre, será glorificado por causa de ti el Dios de Israel. ¿A usted le parece eso divino? Eso parece más bien añadidura de hombre. ¿Dónde se contradice? Hechos 10, 25 al 26. Cuando Cornelio mandó a llamar a Pedro y se postró para adorarlo. ¿Y qué le dijo Pedro? ¡Ay, otro como judío, gloria a Dios! No, ¿qué le dijo Pedro? No, levántese, hombre, yo soy un hombre igual que usted. Adore a Dios. Es que a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Amigo, no es por nada, pero
No hay que comer pan con levadura. Hay que comer la leche no adulterada para crecer. Siguiente, hermano querido. Me avisa, por favor. En cuanto a echar fuera a los demonios, esta sí me pareció más rarísima, hermano. Eso me pareció una añadidura más. Uy, no, terrible. Se la voy a leer. Tobías capítulo 6, versículos 5, 7 y 8. Mire cómo dice. Le dijo entonces el ángel: desentraña ese pez y guarda su corazón. O sea, ábralo. Willington sabe que hablo. Y hermano Ediel. Y la hiel y el hígado, pues son estas. Miren lo que dice: el corazón, la hiel y el hígado son cosas necesarias para útiles medicinas. ¿Usted cree que un Dios divino hace eso? Bueno, vamos a ver. Dice aquí, 7. Entonces Tobías preguntó al ángel diciendo: dime, te ruego, hermano mío Azarías, ¿para qué remedios serán buenas estas partes del pez que me has mandado a guardar? Y escuche lo que el ángel le dice. A lo que respondió el ángel y le dijo: si pusieres sobre las brasas un pedacito del corazón del pez, escuche, su humo ahuyenta todo género de demonios, ya sea del hombre, ya de la mujer, con tal eficacia que no se acercan más a ellos. ¿Usted cree que eso sabe a Dios? ¿Ah? ¿Dónde contradice hecho? Hombre, nosotros sí tenemos algo. Marcos 16, 17. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. No es el corazón de un pez ardido en brasa y que el humo ahuyenta a los demonios, no. En el nombre de Jesús. Los enfermos son sanos. En el nombre de Jesús los endemoniados son libres. En el nombre de Jesús hay perdón de pecados. Oye, hermano querido, ¿usted qué opina? Bueno, muchas cosas más podría hablar, pero ya voy terminando. Quiero decir entonces que los libros apócrifos no son inspirados de Dios, porque más que inspiración divina, lo que tiene es literatura y paganismo grecorromano. Pura literatura y paganismo grecorromano es lo que tiene esos libros. Repito, hay uno de historia. Macabeos es un libro de historia fascinante, pero no es inspiración divina. Y escuche esto: los libros apócrifos no son inspirados porque fueron incluidos de manera formal en el Concilio de Trento hasta el año 1546, y el catolicismo los llamó deuterocanónicos, que significa segundo canon. Recuerde lo que leímos Romanos 3, 1 y 2. Los judíos son los llamados por Dios para vigilar esa parte de la palabra. Pero el catolicismo de Occidente dijo, después de la reforma de Lutero, porque Lutero hizo ese trabajo, no, quitemos esto acá. Entonces el catolicismo, para atacar la reforma, lo que se llamó la contrarreforma, y justificar las doctrinas que ellos tenían, entonces dijeron: vamos a avalar los libros apócrifos. Y le quitaron apócrifos y le pusieron deuterocanónicos, que significa segundo canon. Es decir, pintemos esto sucio de blanquito para que no se vea tan feo. No quiero ofender a nadie, pero yo sí le digo de todo corazón: yo ruego a Dios por los que no se encuentran en sana doctrina. Pero es que le digo la verdad. Vuelvo a concluir, hermano, con lo que dice Pedro. Hermano, por favor, ponga 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos, ¿qué? La leche espiritual no adulterada. Si tú estás en un lugar donde no te solucionan el problema, ¿qué haces? Sales.
Desead como niño la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Lo que le estoy diciendo a usted es: busque la verdad. No repare que si le van a decir evangélico, aleluya, no. Busque la verdad. Y espero que usted haya entendido este mensaje. Los libros apócrifos no son inspiración divina, son añadidura de hombres. Y terminamos con este texto. Si usted no quiere que le metan gato por liebre o que le engañen, yo le invito en el nombre del Señor al consejo divino. Escudriñe las Escrituras. Vea, la palabra de Dios es clara. Ay, no, que es que yo no lo entiendo. No, ¿cómo no? El autor está presente, pídele sabiduría. Escudriñar las Escrituras. Ahí puse esa imagen, ahí estamos, ¿cierto, hermano? La Biblia abierta, las gafas, una mastica como para, ¿cierto? Y el tintico y el lapicero. Hermano, no se siente con afán a leer la Biblia. Amén. No, espere, con calma, con calma. Usted se dio cuenta cómo yo leí Proverbios. Si ve que yo leí y iba hablando, leí y iba hablando. De esa manera tienes que leer la Biblia. Cuando usted lea la Biblia, hable con el texto. Usted no está hablando con letra muerta, usted está hablando con palabra viva, porque el que la inspiró vive y reina por los siglos. Escudriñad las Escrituras. Aunque la palabra Escrituras aquí se refería al Tanaj, déjeme usarla para toda la Biblia. Escudriñad la Biblia de Génesis a Apocalipsis, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ¿qué hacen algunos? No queréis venir a mí para que tengáis vida. No, yo así estoy bien. Ay, yo me enloquezco. No. Creo que Dios ha sido bueno. ¿Cuántos están contentos por este mensaje? ¿Cuántos creen que el Señor nos habló? ¿Cuántos creen que es necesario oír este tipo de palabra? Vamos a darle gracias.